Buenas, nosotros somos el equipo conformado por Carlos Luis Arias, Andrés Coto y James Ruiz. A continuación les vamos a hablar acerca del modelado de un generador termoeléctrico. Los generadores termoeléctricos son, valga la redundancia, generadores de corriente continua de baja potencia que se caracterizan por utilizar el calor para producir electricidad. El funcionamiento principal se da gracias a los módulos termoeléctricos o termopilas y la diferencia de calor que se genera entre las caras. Una corriente eléctrica provocada por el calor circular desde por el calor circula desde el quemador por medio del módulo. Debido a que esta circulación de la corriente también genera una cierta emisión de calor, para mantener la diferencia de calor entre las placas, lo que se hace es que se emiten, bueno, hay una fuentes de calor fría y una fuente caliente para tratar de regular esta diferencia. Los generadores termoeléctricos suelen estar conformados por un dispositivo encargado de la conversión de energía, que en este caso sería la termopila. La fuente caliente, que es la que corresponde a un quemador o un calefactor catalítico, usualmente a gas. Y por último, la fuente fría, que es la que suele tratarse de elementos disipadores de aluminio, por ejemplo. Entre las ventajas y desventajas que poseen un generador están las ventajas que poseen elevados valores de confiabilidad en ciertos procesos, pueden funcionar de manera continua sin interrupciones y que no necesitan que tenga algún operador constantemente revisándolos. No necesitan mucho mantenimiento y no necesitan una calibración constante. Algunos no poseen partes móviles y el costo inicial suele ser muy bajo. Entre las desventajas que cuentan es que posee un costo elevado por watt debido a que este proceso se hace por medio de gases, dependiendo del tipo de gas, este puede tener un costo algo elevado. Y por último, es que en ciertos procesos el generador termoeléctrico presenta una baja eficiencia. Ok, para el desarrollo de la simulación del generador termoeléctrico se utiliza de los programas de SolidWorks y de COMS. Para el desarrollo de la geometría, en este caso de los TEMS, o sea, los módulos termoeléctricos, se utiliza el programa de SolidWorks. Si quiere pasamos un toque para... Ok, aquí se muestra la geometría que se desarrolló en SolidWorks. Son dos generadores, bueno, dos módulos termoeléctricos y uno, digamos, es una versión simplificada del un generador termoeléctrico real. Primero se hace uno y después con ensambles se realizan los dos. Y ahí se muestran las vistas ortogonales y el- el dibujo isométrico. Ok, para el desarrollo ya en Console de la simulación, se importa la geometría de SolidWorks en formato .igs. Luego se realiza un bloque para que este simule el aire. Y luego se hace una diferencia del volumen de los módulos termoeléctricos y el volumen del bloque. Es para que haya cierta continuidad a la hora de desarrollar la simulación. Finalmente se realiza la unión de estos y bueno, tal vez recalcar que se hacen una serie de selecciones para que bueno, selecciones me refiero a definiciones explícitas tanto de dominios y contornos para que sea más fácil la simulación. Entonces, primero se realiza una fuente de calor, en este caso va a estar en la parte inferior del cajón o de la caja del bloque de aire, una entrada de aire que va a corresponder a la misma fuente de calor. Se hacen dos definiciones de dominio, uno por cada módulo termoeléctrico. Se hace una unión de estas definiciones. También se hace otra definición para el aire y la salida del aire que va a estar en la parte superior del bloque de aire, una definición para el dominio del agua que va a estar dentro de los cilindros de los generadores termoeléctricos y una para las paredes externas de dichos módulos y otra para la parte o los contornos internos de los módulos. Esto para definir las temperaturas. Ahora, para la parte física y el modelado, se van a utilizar, bueno, se definen tres materiales: el aire, el agua y el aluminio. El aluminio va a corresponder a los módulos termoeléctricos. La primera física que se utiliza es la del flujo turbulento. En este caso se utiliza el modelo LVL y en este se definen dos condiciones de contorno, uno para la entrada del flujo
en este caso se definió que era presión cero, o sea, presión atmosférica, y otro para el contorno de salida, que también se define con un flujo completamente desarrollado. La siguiente física que se desarrolla es la de transferencia de calor en sólidos y fluidos. Ya contiene las dos físicas de transferencia de calor, una para la parte sólida, para los dominios sólidos, y otra para los dominios de fluido. En este caso se realiza tres definiciones de contorno para la temperatura, una para la temperatura ambiente de la parte externa del generador termoeléctrico, una para la parte de la placa caliente, que sería la parte inferior, y otra para la parte de los contornos del interior del generador termoeléctrico, que van a tener una temperatura del agua fría, en este caso eran 20 grados Celsius. Y por último se realiza un acoplamiento multifísico con el flujo no isotérmico. Ok, ahora en la parte de resultados. Aquí en esta primera diapositiva tenemos dos imágenes en donde a la izquierda se muestra la simulación realizada por nosotros y a la derecha se muestra la simulación de referencia. Entonces aquí hay que notar dos cosas principales y es que nosotros tuvimos que utilizar una geometría simplificada. Esta geometría simplificada significó que no pudimos incorporar las paredes y tampoco incorporamos los reflectores. El tema de las paredes no importa tanto, puesto que estas están más o menos tomadas en cuenta con las condiciones de contorno del modelado físico. Y los reflectores, pues nosotros no los incorporamos, puesto, bueno, debido a la segunda cosa que es diferente en el modelado, y es las interfaces que no tomamos en cuenta. En el documento de referencia, adicionalmente se toman en cuenta las interfaces de radiación de superficie a superficie y también una interfaz de transferencia de calor en capas delgadas. Estas nosotros no las pusimos por el costo computacional adicional que representan y también puesto que las consideramos inicialmente como tal vez no tan importantes como las que ya incluimos inicialmente. Em, Ahora, muy importante, ¿verdad? La comparación entre los resultados obtenidos. En nuestra simulación, que está a la izquierda en la referencia a la derecha. Primero, la temperatura promedio del módulo termoeléctrico dio bastante diferente, ¿verdad? La de la referencia es más de 200 grados Celsius mayor. La velocidad del aire a nosotros nos dio prácticamente 0 metros por segundo, mientras que en la referencia la velocidad del aire es aproximadamente 1 metro por segundo, porque los resultados no lo mencionan explícitamente, pero se puede observar un poco en una gráfica. Y también cambió el calor transferido en el TEM, que es realmente el resultado más importante de toda la simulación. A nosotros nos dio un calor transferido más alto, puesto que nuestra temperatura promedio del TEM es menor, ¿verdad? Va a haber un mayor gradiente de temperatura entre el aire y el interior del TEM, lo cual va a ocasionar un calor superior en nuestra simulación. Sin embargo, ¿verdad? Esto es un error porque la temperatura promedio del TEM debería ser más alta. Entonces por eso nos dio un resultado pues bastante inflado con respecto a la referencia. Em, También conseguimos unos resultados originales, por así decirles, en donde nos interesaba estudiar la manera en la que variaba la temperatura en la dirección longitudinal de los módulos termoeléctricos dentro del interior de los módulos, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos una línea, ¿verdad? Una línea ahí de análisis y pues obtuvimos una gráfica de temperatura en función de la posición en esta línea, ¿verdad? Llama la atención que la temperatura pues no es constante, sino que hay máximos de temperatura en los extremos del módulo termoeléctrico, lo cual pues es realmente un resultado deseado para que para que se lleve a cabo la generación de energía. De esta manera llegamos a las conclusiones. Entre ellas tenemos que resulta imposible generar una simulación relativamente básica que simule lo que sucede en un generador termoeléctrico, pero para que se logre asemejar más a la realidad se necesita una mayor complejidad de programación. Por medio de SolidWorks es posible e incluso fácil el diseño de una geometría que pueda ser utilizada para simulaciones físicas más complejas. Y por último, mediante la implementación de las 4 interfaces, no se consiguieron resultados cercanos a los del documento de referencia, pues resulta necesario mejorar la geometría del problema para obtener mejores resultados. Esas son nuestras referencias. Muchas gracias.